El tema 8 está dedicado a analizar el periodo que va de 1870 a 1914. El título que hemos dado al tema es La Segunda Revolución Industrial y la Primera Globalización. El tema está dividido en cuatro grandes apartados. En primer lugar, se analiza a qué denominamos segunda industrialización. En segundo lugar, se analiza el proceso de internacionalización de la economía y los avances en la integración de los mercados y la movilidad de los factores productivos. El tercer punto está dedicado a lo que se ha denominado como Gran Depresión y su consecuencia en el nacionalismo económico. Y el último apartado del tema está dedicado a analizar la evolución de la economía española entre la restauración de la monarquía en 1874 hasta la Primera Guerra Mundial. La expresión segunda industrialización, hace referencia a una serie de cambios técnicos que tuvieron lugar en el último cuarto del siglo XIX. Las principales diferencias con la primera revolución industrial tienen que ver con los mecanismos que explican el cambio tecnológico y también esta segunda revolución industrial supuso la pérdida de liderazgo por parte de Gran Bretaña y el comienzo del predominio como países industrializados de los Estados Unidos y de Alemania. El principal cambio entre las dos revoluciones fue que los cambios técnicos en esta segunda fueron resultados de la aplicación sistemática de avances científicos, mientras que los inventos de la primera revolución industrial fueron obra de artesanos habilidosos. En esta segunda fueron, sin embargo, como digo, aplicaciones científicas las que dieron lugar a los cambios tecnológicos. Esto significaba que el capital humano iba a tener un papel muy importante. La segunda revolución industrial requiere de científicos teóricos, requiere de ingenieros capaces de aplicar los principios científicos a la tecnología y también de una importante mano de obra cualificada. La existencia de este capital humano tiene mucho que ver con las características del sistema educativo de cada país. Y en este sentido, tanto Alemania como Estados Unidos tenían un sistema educativo mucho más adecuado, mucho más preparado para los intereses y las necesidades de la segunda revolución industrial. Tanto en Alemania como en Estados Unidos se dio una gran importancia a la formación técnica en todos sus niveles, desde las altas escuelas tecnológicas hasta un sistema de formación profesional que permitió a estas economías contar con una mano de obra cualificada. El caso opuesto es el de Inglaterra. Inglaterra no contaba con un sistema educativo en el que existieran esta formación técnica ni esa formación profesional. Y algunos autores como David Landes ven en esta diferencia entre el sistema educativo británico y el alemán y norteamericano las causas del retraso o de la pérdida de liderazgo industrial por parte de Gran Bretaña en este último cuarto del siglo XIX. Vamos a analizar qué cambios técnicos se produjeron en una serie de sectores industriales. Y empezamos hablando de la revolución de los transportes. La revolución de los transportes hace referencia en primer lugar al desarrollo de las redes ferroviarias. Durante el último cuarto del siglo XIX se construyeron grandes redes transcontinentales tanto en Estados Unidos como en Rusia. También se llevaron a cabo grandes obras de infraestructura como los túneles transalpinos que unieron Italia con Francia y Alemania a través de Suiza y también el desarrollo de redes secundarias que permitieron capilarizar y extender la llegada del ferrocarril a grandes extensiones del territorio. También en lo que se refiere a la navegación, el otro gran medio de transporte del 19, hubo cambios significativos. Poco a poco se fue imponiendo la navegación a vapor. Si bien los barcos a vapor de barcos a velas del 19, los llamados Clipper, eran barcos muy eficientes y que plantearon una dura competencia con los barcos a vapor, poco a poco estos se fueron imponiendo. Los principales problemas técnicos con los que tuvieron que hacer frente los primeros barcos a vapor fue la baja fiabilidad de las máquinas, la propensión a averías de estas primitivas máquinas,
así como un elevado consumo de carbón que obligaba al barco a dedicar una buena parte de su capacidad de almacenaje y de transporte de carga a este combustible, al carbón. Poco a poco, una serie de innovaciones como la sustitución de las palas por hélices, la construcción ya de cascos de hierro y acero, el desarrollo de máquinas compuestas y sobre todo la apertura de nuevas rutas marítimas gracias al Canal de Suez permitieron acortar drásticamente la distancia entre Europa y el Extremo Oriente. Lógicamente el Canal de Suez no podía ser atravesado por barcos a vela y sí por barcos a vapor. La principal consecuencia económica de esta revolución de los transportes fue un abaratamiento de los fletes, es decir, un abaratamiento del precio del transporte de mercancías y de personas, y esto lógicamente favoreció la integración de mercados. Pero no solamente mejoró la tecnología para transportar personas y mercancías, también fue muy importante el desarrollo y los cambios tecnológicos que tienen que ver con el transporte de informaciones, informaciones que en muchos casos eran de carácter comercial. Las redes telegráficas se empiezan a extender por Europa y por Estados Unidos a partir de 1837. 30 años después se iniciarían los primeros experimentos con las comunicaciones telefónicas, es decir, ya no se transmitían simplemente señales telegráficas, sino incluso voz. Y finalmente, ya a fines del 19, se iniciaron los experimentos de la llamada telegrafía sin hilos, o lo que conocemos hoy como emisiones radiofónicas, que tuvieron lugar a partir del año 1896. En definitiva, un conjunto de cambios técnicos muy importantes que afectaron, como veis, a las formas de transportar mercancías, personas e información. Además de en los transportes, hubo otra serie de sectores industriales en los cuales se produjeron notables avances técnicos como resultado de la aplicación de principios científicos. Así, en el ámbito de la siderurgia, la aparición del convertidor Bessemer permitió reducir notablemente los tiempos necesarios para el afino del acero. Esto produjo una notable reducción de costes de producción. La introducción de los hornos Martin Siemens permitieron obtener acero a partir de chatarra y también utilizar hierro con algún contenido en fósforo. El método Gilruys-Thomas puso en valor los importantes yacimientos del País Vasco y de la cuenca del Ruhr, en los que encontramos o se encontraban minerales de hierro con altos contenidos de fósforo. Este método permitía la eliminación completa del fósforo y además, como producto de desecho, se obtenían una serie de cenizas que iban a tener gran utilidad para la obtención de fertilizantes inorgánicos, los llamados fosfatos. En el ámbito de la química industrial fue la química orgánica la que dio lugar a la aparición de nuevos sectores económicos, como por ejemplo la industria relacionada con los tintes sintéticos, la producción de fertilizantes, como ya hemos indicado, y también la obtención de las primeras fibras sintéticas ya a fines del siglo XIX. Los principales avances de la química industrial se lograron en Alemania. En el ámbito de la electricidad, que ya era conocida desde la antigüedad como una mera curiosidad científica, fue el siglo XIX cuando esta fuente de energía empieza a ser utilizada y se le dan aplicaciones económicas. Los principales problemas de la primera industria eléctrica fue la producción, ya que se llevaba a cabo fundamentalmente en centrales térmicas. El problema del transporte tuvo que esperar a la introducción de redes de alta tensión. Hasta ese momento las centrales de producción tenían que estar muy próximas a los lugares de consumo. No era posible transportar electricidad a largas distancias. Esto, lógicamente, reducía las posibilidades de obtención de electricidad a partir de centrales hidroeléctricas, situadas habitualmente lejos de los ámbitos urbanos. Y finalmente se inventaron algunos dispositivos como la bombilla de filamento incandescente, que permitió la utilización de la electricidad para el alumbrado, así como la producción de los primeros motores eléctricos a fines del siglo XIX. Finalmente hay que destacar la aparición del petróleo, que se va a configurar como una fuente de energía que irá ganando terreno poco a poco al carbón. Los primeros usos del petróleo tuvieron que ver con la iluminación y la primera explotación económica tuvo lugar en Estados Unidos a mediados del XIX de mano del magnate Rockefeller. También ya a fines del siglo XIX van a aparecer los primeros motores de combustión interna que permitirían también el aprovechamiento del petróleo a la aplicación de la industria de los transportes.
Algunos de los desarrollos tecnológicos que hemos visto requirió la aparición de nuevas formas de empresa, de nuevas formas de organizar la producción y también, dados los elevados volúmenes de inversión que se requerían, por ejemplo, en los transportes, en la siderurgia, en la industria química, fue necesario la aparición de nuevas formas de banca. Fue el sector de los transportes, en concreto el ferrocarril, el que originó necesidades nuevas en cuanto a las formas de organización empresarial. Las empresas ferroviarias tuvieron que desarrollar nuevos sistemas de información a través de la especialización y la aparición de la contabilidad financiera, la contabilidad de capital o la contabilidad de costes. También en estas grandes empresas es donde aparecen por vez primera los administradores profesionales. Es donde se establece ya una separación entre la propiedad de la empresa y las personas responsables de su gestión. Realmente es aquí donde surge la profesión para la cual ustedes se están preparando, las de administradores de empresas. Como decíamos también, estos nuevos sectores requerían de grandes inversiones de capital y para ello aparecen dos formas de banca nuevas. En Alemania aparece la denominada banca mixta. Los bancos mixtos llevaban a cabo operaciones de crédito tanto a corto como a largo plazo. En muchos casos las operaciones a largo plazo se hacían tomando como garantías acciones de las grandes empresas. Esto dio un papel muy importante a estos bancos mixtos alemanes en los consejos de administración de las grandes compañías a las cuales prestaban. Y se estableció una estrecha relación entre los cárteles, o estas formas de grandes compañías, y los bancos. En Estados Unidos, sin embargo, aparece una banca totalmente diferenciada de la banca comercial o de la banca dedicada al préstamo a corto plazo, que es la denominada banca de inversión. Algunos de estos primeros bancos, como el JP Morgan, todavía son instituciones dedicadas al crédito industrial. Estos bancos estaban especializados en la financiación de las necesidades de las grandes empresas, de transportes, de siderurgia, de electricidad, etc. La segunda parte de este tema está dedicada a analizar la internacionalización de la economía, es decir, los avances que tuvieron lugar en relación con la integración de los diferentes mercados de bienes y servicios, así como la movilidad de los factores de producción. En concreto, vamos a analizar el desarrollo y las transformaciones que experimentó el comercio internacional, los diversos flujos migratorios en cuanto a sus dimensiones y los efectos que tuvieron sobre la distribución de la renta, y finalmente los procesos de integración de los mercados de. Durante este periodo, una serie de factores, entre los que destaca la revolución de los transportes, mejoraron las posibilidades para la expansión del comercio internacional. Por lo que se refiere a las exportaciones de manufacturas que procedían de los países industrializados, fundamentalmente de Europa y más adelante de Estados Unidos, lo más destacable de este periodo es la pérdida del liderazgo británico en relación a estas exportaciones. Esta pérdida de liderazgo se hizo especialmente patente en algunos sectores como la siderurgia, la química y el sector eléctrico, si bien Inglaterra fue capaz de mantener sus posiciones como gran exportador de productos textiles. Las debilidades que explican esta pérdida de liderazgo por parte de la economía británica son fundamentalmente la obsolescencia de su equipamiento, es decir, Inglaterra fue el primer país a industrializarse y por tanto el primer país en el que sus máquinas, vamos a decir, quedaron antes anticuadas. También otra debilidad de la economía británica fue la falta de una banca de inversiones. En Inglaterra no aparece nada similar a la banca mixta alemana, de la que ya hemos hablado, o a la banca de inversión norteamericana. Y otra fuerte debilidad que tuvo que ver con la pérdida de competitividad tecnológica en relación con la segunda revolución industrial fue la debilidad de su sistema educativo en relación con la formación técnica. El liderazgo que pierden los británicos va a ser disputado por la economía alemana por un lado y por la economía norteamericana por otro. Las fortalezas de Alemania tenían que ver, en primer lugar, con su fuerte capacidad de desarrollo tecnológico, basada en un sistema formativo en el que se prestaba mucha atención a la formación técnica, así como a la formación profesional. También a la estructura que van a adquirir sus grandes grupos industriales, una estructura de cártel
que va a estar muy directamente respaldada por una banca mixta. Estos grandes cárteles que practicaban una política de contención de precios en los mercados interiores pudieron llevar a cabo políticas de dumping en los mercados internacionales. Es decir, llegaban a vender incluso por debajo de los precios de coste, resguardados por los grandes beneficios que la situación de cuasi monopolio les daba en su mercado interior alemán. Estas políticas de dumping tenían como finalidad desalojar a los competidores en los mercados exteriores. Por lo que se refiere a Estados Unidos, su despegue industrial tiene mucho que ver con una política arancelaria de sustitución de importaciones, es decir, se ponían elevados aranceles a aquellos productos en los cuales que se querían producir por parte de la industria nacional. De esta manera se creaba un entorno favorable a la expansión de estas industrias nacionales protegidas de la competencia externa. La principal supremacía tecnológica por parte de Estados Unidos y de su industria estuvo en el ámbito de las construcciones mecánicas. Aquí se desarrollaron sistemas de producción mediante el ensamblaje de piezas estandarizadas. Este sistema de producción, en el que se basaba, como digo, en producir piezas idénticas y ensambladas posteriormente, se va a desarrollar principalmente en el sector armamentístico. En definitiva, crecieron las exportaciones de productos industriales, pero como vemos, el panorama se diversifica con la aparición, por un lado, de Alemania y por otro lado, de los Estados Unidos. También creció de manera muy importante la exportación de productos primarios que llegaban desde los territorios llamados de ultramar, fundamentalmente hacia Europa y otros países industrializados. En este sentido, habría que diferenciar dos tipos de agriculturas. Por un lado, las agriculturas de las zonas templadas, es decir, agricultoras que tenían un entorno climático similar al de Europa. Hablamos, por ejemplo, de la agricultura canadiense, la norteamericana, la argentina, la australiana, etc. Estas agriculturas se vieron muy beneficiadas por el desarrollo de los sistemas de transporte, del ferrocarril, que permitía transportar los productos desde el interior hasta los puertos, y por la navegación a vapor. En estas zonas del planeta existían grandes extensiones, grandes propiedades por tanto, y fue posible llevar a cabo una importante mecanización de la producción agraria. Este tipo de agricultura es favorable a la utilización de máquinas. La utilización de máquinas al mismo tiempo tenía como consecuencia el incremento de la productividad del factor trabajo, lo que permitió pagar elevados salarios. Es decir, en estas agriculturas, en estos territorios, se produjo un importante incremento de las rentas per cápita como consecuencia de las exportaciones. Las exportaciones consistieron fundamentalmente en cereales y en lana. Y estas exportaciones se llevan a cabo en unas condiciones y a unos precios con los cuales no podían competir las agriculturas del viejo continente, donde no se había llevado a cabo este proceso de mecanización debido a la estructura de las propiedades y donde los salarios de los agricultores eran mucho más bajos. El otro gran ámbito de producción agraria son las zonas tropicales del planeta. Frente a las elevadas rentas per cápita de las zonas templadas, en lo que se refiere a la producción agraria, en las zonas tropicales nos encontramos con un estancamiento de la renta per cápita. Este estancamiento de la renta per cápita tiene que ver con la baja productividad de estas agriculturas. ¿Y cuáles eran las causas? Pues la primera de ellas es que este tipo de agricultura se producía en un entorno de plantaciones que eran muy intensivas en mano de obra, es decir, eran cultivos que no podían mecanizarse y que requerían de grandes cantidades de mano de obra. Una combinación de factores, como fue la abundancia de mano de obra dispuesta a emigrar, sobre todo en los territorios del Lejano Oriente, entre las zonas de China, Malasia e India, así como una cierta abundancia de tierras disponibles, hizo que la elasticidad de la oferta de estos productos fuera muy elevada, con lo cual a medio plazo se produjo un estancamiento de los precios. Aunque la demanda aumentaba, la capacidad de producción también podía responder y por tanto los precios se mantenían estancados. Además, este tipo de agriculturas tuvo que hacer frente a otros problemas como por ejemplo la aparición de productos sustitutivos, por ejemplo la producción de remolacha que permitía obtener azúcar desplazó
el cuasi monopolio que tenían las plantaciones de caña de azúcar para proporcionar a los países industrializados el azúcar. Algo parecido ocurrió con los tintes sintéticos, que también desplazaron o dejaron sin sentido algunas producciones de estas zonas. Y otro problema de estos países en los cuales se practicaba este tipo de agricultura fue el monocultivo. Es decir, prácticamente toda la economía de estos países giraba en torno a la producción de uno o dos productos. Podía ser, por ejemplo, la banana o el azúcar o el café. Y toda la economía de estos países giraba, como digo, en torno a estos productos. Esto les hacía muy vulnerables a modificaciones en los precios de los mercados mundiales. Es decir, una caída del precio del azúcar podía provocar la cuasi ruina de uno de estos países. La única alternativa de desarrollo para estas economías, para mejorar la renta per cápita, era sustituir importaciones y lograr así un proceso de industrialización. Los principales problemas que planteaba esto era la necesidad de desplazar recursos desde un sector agrario exportador hacia la industria incipiente, y realmente las condiciones para llevar a cabo esta sustitución de importaciones no se dieron hasta la Primera Guerra Mundial, en que las exportaciones de los países industrializados, sobre todo de Europa, se vieron alteradas debido al conflicto bélico. Otro elemento importante de la internacionalización de la economía fueron los flujos migratorios y los efectos que estos tuvieron sobre la distribución de la renta. Los desplazamientos de población durante el siglo XIX se vieron favorecidos, en primer lugar, por la revolución de los transportes y el efecto que tuvo en la reducción de los pasajes, sobre todo porque se acortó notablemente el tiempo de viaje. También cada vez las personas en las zonas de procedencia de la emigración recibían más información sobre las mejores condiciones de vida que podían esperar en las posibles zonas a las cuales podrían emigrar. Y además, durante el siglo XIX, pues apenas existieron cortapisas legales y controles. Habría que esperar al siglo XX para que estos hicieran su aparición. Es difícil, debido a esta ausencia de controles, el calcular o estimar las cifras de migración. Algunos autores hablan de que entre 1821 y 1914, momento en que estalla la Primera Guerra Mundial, se puede estimar que emigraron entre 46 y 51 millones de personas. Como puede verse en el mapa, las zonas de las cuales partía la inmigración eran las zonas más pobladas, por un lado el continente europeo, desde el cual la población, la inmigración se dirigía hacia el Canadá, Estados Unidos y diversos países de América del Sur. También, lógicamente, fue muy importante la inmigración de británicos hacia Australia. Sabemos que en la primera mitad del siglo XIX fue la Europa septentrional, Escandinavia, el Reino Unido, desde donde partió la mayor parte de los inmigrantes, incluyendo también, lógicamente, Irlanda. Y sin embargo, ya en la segunda mitad y a fines del XIX, fueron las zonas de la Europa central y del Mediterráneo las que proporcionaron los mayores contingentes de inmigrantes. En el Extremo Oriente, los territorios más poblados de China y la India también fueron origen de migración, si bien esta inmigración tenía un carácter temporal, era una inmigración por periodos más reducidos hacia las zonas de plantaciones, en la zona del archipiélago de Indonesia, en las Islas Maldivas, etc. También hay una corriente migratoria significativa desde China hacia California y Brasil. En general podemos decir que las zonas de destino se caracterizan por ser territorios donde escasea la población y por contra abundan tanto la tierra como los recursos naturales. ¿Qué efecto tuvo la emigración sobre la renta y los niveles salariales? Lógicamente, la llegada de inmigrantes presionó a la baja los salarios. Al aumentar la oferta de mano de obra como fruto de la inmigración, pues los salarios que eran muy elevados o más elevados en estas zonas de destino de la inmigración experimentaron una tendencia al alza. Y por contra, y lógicamente, al partir de territorios superpoblados e inmigración, también en estos territorios los salarios tendieron a elevarse. El efecto que tuvo en las zonas de destino, efecto negativo sobre los niveles salariales, acabó provocando reacciones por parte de los sindicatos que querían frenar esa caída de los salarios.
Y por ello, desde principios del siglo XIX empiezan a aparecer ciertos controles o ciertas restricciones a la inmigración que se van a materializar en la reducción, por ejemplo, de subsidios o ayudas a la inmigración, en controles de alfabetización puestos en las fronteras para eh, limitar el número de inmigrantes, el establecimiento de cupos y finalmente todo tipo de restricciones legales. Esto ya es lo que iba a ocurrir sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Hemos visto cómo aumentó la circulación de productos, hemos visto también cómo aumentó la circulación del factor trabajo y también hubo una mayor movilidad del capital. También el siglo XIX es un periodo en el cual hay una serie de factores que favorecen esta migración de capitales. Mejoraron notablemente los sistemas de intercambio de información comercial, gracias al desarrollo primero de las redes telegráficas y más adelante de la telefonía y de las comunicaciones o la radio sin hilos. También la existencia del patrón oro favorecía los intercambios y daba seguridades a los intercambios y movilidad de capital. La estabilidad política del periodo y la ausencia de grandes conflictos internacionales pues también creó un clima propicio a este movimiento de capitales. Y por último, había o hubo una ausencia casi total de limitaciones legales a la libre circulación de capitales. Lógicamente, la zona de procedencia de estos capitales posean los territorios o los países más industrializados. Inglaterra llevó a cabo grandes inversiones en América del Norte, en América del Sur y en Australia. También Estados Unidos, conforme se fue industrializando, fue un inversor neto en América del Sur. Y por lo que se refiere a otras potencias europeas, Alemania iba a centrar sus inversiones en el exterior fundamentalmente en Rusia y en la Europa central y oriental, y Francia las iba a distribuir entre Rusia y el Mediterráneo. Los países de Asia, con unos elevados niveles de población y muy bajos niveles salariales, recibieron menos inversiones. Esta inversión en el exterior se iba a materializar durante la mayor parte del siglo XIX en la adquisición de acciones de compañías que operaban en estos territorios y de bonos y títulos de deuda emitidos por estos estados. La inversión a través de la constitución de compañías en las zonas en el exterior solo fue importante a partir del siglo XX. Con esto finalizamos la presentación de la primera parte de este tema. En esta segunda parte del tema 8 vamos a analizar el fenómeno conocido como la Gran Depresión y, por otra parte, la evolución de la economía española en el último cuarto del siglo XIX. Para llevar a cabo el análisis nos vamos a centrar en dos problemas. En primer lugar, las consecuencias que tuvo la internacionalización de la economía a fines del XIX y, en segundo lugar, cuáles fueron las reacciones que se dieron a esa internacionalización. Y en concreto nos vamos a fijar en cuál fue el nuevo papel asumido por los estados para hacer frente a los problemas de la Gran Depresión. El término Gran Depresión, que se utiliza habitualmente en economía para referirse al último cuarto del siglo XIX, fue acuñado por los parlamentarios británicos que solicitaban del gobierno la adopción de una serie de medidas para hacer frente a la reducción general del nivel de precios que tuvo lugar en este periodo. Dicha reducción general pues era resultado del aumento de los intercambios comerciales y por tanto de la competencia, de los flujos migratorios, así como de los movimientos de capitales. En realidad, más que de Gran Depresión, habría que hablar de una desaceleración del crecimiento. Las principales reacciones que vamos a analizar a continuación a esta Gran Depresión fueron, en primer lugar, el desarrollo de procesos de concentración empresarial, como una forma de hacer frente al aumento de la competencia, la protección de los mercados nacionales mediante políticas proteccionistas, el intento de establecer por parte de los países industrializados un control sobre sus mercados exteriores mediante el dominio colonial y finalmente una serie de políticas sociales que perseguían amortiguar los efectos negativos que sobre la sociedad tenía esa caída general del nivel de precios. La mejora de los transportes y el aumento de la producción al incorporarse los productos cultivados, sobre todo en el sector primario,
en los territorios de ultramar y en las zonas tropicales hizo que llegasen a los mercados europeos principalmente grandes cantidades de alimentos y de materias primas, y que lo hicieran a unos precios con los cuales los productores europeos no podían competir. La principal consecuencia de todo ello pues, fue el empobrecimiento de los campesinos, el aumento de la emigración y la caída de los salarios. Para afrontar los problemas que acabamos de mencionar, fue muy importante la definición de un nuevo papel de los estados. Los estados iban a desarrollar una serie de políticas encaminadas a neutralizar los efectos de la Gran Depresión. La primera de ellas fue una vuelta generalizada a posiciones proteccionistas. En segundo lugar, como ya hemos dicho, el desarrollo de políticas sociales. También hubo políticas de estímulo a la producción y las exportaciones y la adopción de políticas monetarias que tenían como objetivo la creación de mecanismos de corrección automática de los desequilibrios en las balanzas de pagos. Básicamente se trataría de la generalización del patrón oro, como vamos a ver. Una de las primeras reacciones por parte de los estados frente a la situación creada como resultado del incremento de las importaciones de productos de ultramar en Europa fue, como hemos dicho, la adopción de políticas proteccionistas. Si bien estas políticas proteccionistas tuvieron unas características especiales, el proteccionismo se va a aplicar mediante la firma de tratados comerciales que mantienen una doble columna. En la primera columna figuraba el arancel muy elevado que se imponía a países con los cuales no había ningún tratado comercial, y en la segunda columna se establecía cuál sería el arancel que se fijaría a los productos procedentes de países con los cuales se hubiera alcanzado un acuerdo comercial. Esto, evidentemente, animaba la negociación para conseguir que los productos del país figurasen en esa segunda columna. La cláusula de nación más favorecida, de la cual ya hemos oído hablar cuando nos referimos al Tratado Caudencia-Chevalier en otros temas, favoreció el que esos efectos de la negociación se tradujesen, como digo, en la ampliación del número de países que tenían firmados tratados comerciales con aquellos a los que dirigían sus exportaciones o conseguían sus importaciones. El país que inicia este movimiento fue Alemania el año 1879, bajo la presión tanto de los grandes productores de trigo, que veían cómo no podían competir con el trigo que llegaba de otras partes del mundo, así como de los productores siderúrgicos. El movimiento se extiende por toda Europa y solo un reducido número de países, entre los que figuran Inglaterra, Irlanda, Dinamarca y Holanda, se vio libre de esta vuelta al proteccionismo. Frente a esta posición de los países industrializados, por lo que se refiere al comercio con sus enclaves coloniales, impusieron una serie de condiciones que conducían a un libre cambio forzado. Inglaterra consiguió, una vez que se produjo la independencia de las colonias españolas de América Latina, imponer en sus relaciones con aquellos países tratados comerciales por los cuales los productos británicos como máximo serían gravados con un 5%. Entre 1842 y 1858 los británicos suscribieron tratados similares en todo el Lejano Oriente: China, Japón, Tailandia, Corea, India e Indonesia. Hay otro aspecto del proteccionismo en este periodo que tenemos que considerar. En algunos otros países, la adopción de medidas proteccionistas tuvo que ver no con la defensa de la entrada en sus mercados de productos procedentes de ultramar, sino con políticas de protección a las industrias nacientes. El concepto de protección a la industria naciente surge en los Estados Unidos de mano de un economista llamado Hamilton, quien sostenía que la única forma de lograr desarrollar industrias en territorios que anteriormente estaban siendo abastecidos por potencias industriales era la imposición de una serie de aranceles que permitiesen o que dieran una protección a las industrias nacientes. En Rusia se aplicó esta política en concreto al desarrollo de la siderurgia y las industrias mecánicas. Para ello se aprovechó la construcción de los ferrocarriles para prohibir la utilización de maquinarias y de productos siderúrgicos importados. Es decir, la construcción de ferrocarriles en Rusia se vio acompañada del desarrollo de una industria siderúrgica local
así como de construcciones mecánicas. Japón es otro país que va a aplicar este tipo de políticas de protección a las industrias nacientes, si bien Japón estaba condicionado por el tratado comercial firmado con Inglaterra y con Estados Unidos, por el cual no podía elevar libremente sus aranceles. Por ello hubo de recurrir a otros procedimientos, como fue, por ejemplo, la creación directa por parte del Estado de Industrias, el fomento de la educación técnica. Japón inició un amplio programa de envío de estudiantes japoneses al extranjero para formarse. Llevó a cabo una serie de reformas institucionales en la justicia, en el ejército, en el sistema político, en las universidades, imitando modelos organizativos tomados de Europa y de Estados Unidos. Y finalmente también Japón consiguió, mediante la exportación de materias primas, la adquisición de los recursos necesarios para la compra de maquinaria, tecnología, etc. En definitiva, proteccionismo sería la palabra que calificaría el comercio internacional en este último cuarto del siglo XIX, con las variantes que hemos apuntado. Entre las medidas adoptadas por los estados para hacer frente a los efectos de la Gran Depresión estuvo la adopción de un patrón monetario, el patrón oro, que tenía como efectos teóricos un efecto beneficioso sobre el reequilibrio de las balanzas de pagos. Las condiciones para el funcionamiento del patrón oro, cuando un país lo adoptaba, eran, en primer lugar, el establecimiento de una paridad fija de esa divisa frente al oro. En segundo lugar, el que los billetes del banco, de banco debían ser convertibles al oro. Esto quiere decir que cualquier portador de un billete bancario podía reclamar al Banco Central su contrapartida en oro. El Banco Central se obligaba a sí mismo a mantener un nivel de reservas de oro proporcional a los billetes emitidos y a mantenerlo en el tiempo, es decir, a llevar a cabo los ajustes necesarios en relación con el dinero en circulación para ajustarlo siempre a su equivalente en reservas. Y finalmente debía de autorizar la libre circulación del oro, es decir, exportaciones e importaciones en sus diferentes formas, ya fuera el oro en barras, lingotes o monedas. El patrón oro fue adoptado por Alemania en 1871 y esta decisión fue imitada por Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos y otro número importante de países. Algunos otros países optaron por mantenerse en un patrón bimetálico o en un patrón plata. Este segundo grupo de países vio cómo la cotización de sus divisas fue poco a poco depreciándose. Esto tuvo un efecto beneficioso sobre sus exportaciones, ya que se abarataban en relación a los países que tenían un patrón oro, pero tuvieron que aceptar el tener que afrontar pagos de intereses más elevados, tipos de intereses más altos, y también resultó más gravoso en la devolución de sus deudas externas, ya que éstas estaban fijadas en oro. Vamos a ver a continuación cómo funcionaba teóricamente el patrón oro como mecanismo de ajuste de la balanza de pagos. Cuando un país tenía un déficit de su balanza de pagos, la forma de saldarlo era evidentemente la salida de oro del país para compensar ese déficit. Esto tenía un efecto sobre las reservas del Banco Central, que tendían a reducirse. Para contrarrestar esta reducción, el Banco Central solía elevar los tipos de interés y esta elevación de los tipos de interés provocaba un descenso del nivel de actividad, que se traducía en una caída del empleo. El efecto que tenía sobre los precios es que los precios descendían al contraerse la oferta monetaria, y ello tenía un efecto positivo sobre las exportaciones del país, que aumentaban, y sobre la reducción de las importaciones, que ahora resultaban más costosas. De esta manera se tendía al equilibrio, es decir, aumentaban las exportaciones y reducían las importaciones. Cuando se producía la situación contraria, esto es, cuando había un superávit, entraba oro en el país. Esto suponía un incremento de las reservas de oro del país que debería de traducirse en un aumento del dinero en circulación. Ese aumento del dinero en circulación provocaba una elevación del nivel de precios. Y esa elevación del nivel de precios producía una caída de las exportaciones, que resultaban menos competitivas, y un aumento de las importaciones, que ahora eran más competitivas dentro del país. También por esta vía, como vemos,
se llega a una situación de equilibrio de la balanza de pagos. Pero ¿por qué no funcionaron estos ajustes automáticos? La razón fundamental es que los países que tenían un superávit no estaban dispuestos a asumir los costes que representaba el funcionamiento del patrón oro. Y no estaban dispuestos a aumentar el dinero en circulación conforme aumentaban las reservas del país, ya que esto suponía una subida de precios y una caída de las exportaciones y un aumento de las importaciones. En definitiva, el ajuste cayó siempre del lado de los que tenían déficit, que no tenían más remedio que llevar a cabo esa eh, reducción de los tipos de interés con el consiguiente estancamiento de su actividad económica. A los efectos negativos que sobre la actividad económica tenían las importaciones llegadas de otros países y las medidas correctoras del patrón oro, hay que sumar las ya deficientes condiciones de vida de la mayor parte de los trabajadores. Por este motivo, los estados también actuaron sobre esta situación para corregir los efectos de la Gran Depresión. De esta manera, en este periodo se van a poner en marcha una serie de políticas sociales. El país pionero fue Alemania, que desde el año 1871 implantó el seguro de accidentes. Algún tiempo después, en el año 83, el seguro de enfermedad y más adelante serían implantando otros sistemas de seguridad social como por ejemplo el seguro de jubilación. Estas medidas se fueron extendiendo paulatinamente al resto de países. También se quiso compensar la situación de los trabajadores mediante una legislación laboral que regulaba el trabajo infantil y limitaba la duración de la jornada laboral. Primero se limitó a 12 horas y más adelante a 8. También durante este periodo se fue extendiendo el sufragio universal, lo cual dio acceso a la influencia sobre las decisiones políticas a los sectores de la sociedad menos desfavorecidos. Lógicamente, estas medidas, estas políticas sociales provocaron un incremento del gasto público. Entre 1880 y 1913 se ha estimado que en Alemania e Italia pasó del 10 al 17% del Producto Interior Bruto y que en vísperas de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra y el Japón el gasto público estaba en torno al 14%. Para tener un término de referencia debemos pensar que hoy en día la mayor parte de los países desarrollados el gasto del Estado supone alrededor de la mitad del 50% del Producto Interior Bruto. Para hacer frente a este incremento del gasto público, la mayor parte de los países incrementaron la fiscalidad directa, es decir, aquella que grava a cada ciudadano en función de sus rentas y patrimonios. De esta manera se implantó un impuesto sobre la renta, que en Inglaterra empezó a funcionar en el año 1863, en Alemania en 1891 y en los Estados Unidos en 1894, después de superar esta legislación un conflicto de anticonstitucionalidad. También se implantaron impuestos sobre el patrimonio y sobre las herencias, con el fin de conseguir los recursos necesarios para el mantenimiento de esas políticas de gasto social. Por eso se ha dicho que fue en este periodo del siglo XIX cuando se ponen los primeros pilares de lo que va a ser el estado del bienestar, que se desplegará, como ya veremos, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Otra de las manifestaciones de la intervención de los estados para hacer frente a las consecuencias de la llamada Gran Depresión económica fue el desarrollo de grandes imperios coloniales, o mejor dicho, la expansión de lo que ya eran grandes imperios coloniales. El colonialismo está muy vinculado a la idea de nacionalismo. Durante el siglo XIX se va consolidando un concepto de nación basado en el idioma, en la cultura y en la raza, y que siempre va a acabar definiéndose por exclusión hacia los otros. Las grandes reivindicaciones del nacionalismo en este periodo fue, en primer lugar, las demandas de la protección para la industria nacional y para los sectores de la economía nacional mediante políticas proteccionistas, el recorte de los flujos inmigratorios, que teóricamente quitaban trabajo a los nacionales, y finalmente una carrera por hacerse con el control de amplios territorios coloniales. A fines del siglo XIX, la parte del mundo que
estaba por repartir era el continente africano. En el mapa se puede apreciar claramente cómo todas las grandes potencias europeas participaron en el reparto de África. Ha habido un gran debate sobre la rentabilidad del colonialismo, sus causas económicas. Es cierto, como indica Hobson, que había razones económicas fundadas para, o intereses económicos, mejor dicho, para llevar a cabo este dominio colonial. En primer lugar, había amplios territorios en partes del mundo no desarrolladas en los que había abundancia de materias primas y en los que podía encontrarse una mano de obra con muy bajos costes. Esto justificaba la realización de inversiones. Los inversores lógicamente exigían o reclamaban a sus gobiernos garantías jurídicas para estas inversiones. Se vio que el establecimiento de dominios coloniales era la forma más eficiente de garantizar un marco legal y jurídico que garantizase las inversiones de sus nacionales. En cuanto a la rentabilidad económica de estas inversiones, lo cierto es que solo pueden considerarse rentables si los costes de la administración colonial no se imputaban a los inversores, es decir, a los industriales o a los comerciantes que invertían en las colonias. Es solo cuando los costes de la administración eran asumidos por el Estado y en definitiva por los contribuyentes, estas inversiones económicas en las colonias pudieron considerarse rentables. El último apartado de este tema 8 analiza cuál fue el impacto de la Gran Depresión sobre la economía española. Vamos a analizar en primer lugar de qué forma la revolución de los transportes incidió sobre la llamada depresión de fines de siglo. A continuación hablaremos sobre el proteccionismo agrario y el proteccionismo industrial. Analizaremos lo que supuso la pérdida de las colonias para la hacienda pública. Y finalmente veremos el auge de principios del siglo XX y el arranque de la segunda revolución industrial en nuestro país. Vamos a ver en primer lugar cuál era la situación de la economía española, muy brevemente, al inicio del último tercio del siglo XIX. En la economía española del XIX se habían producido unos ciertos brotes de industrialización. Es cierto que ya desde el siglo XVIII en Cataluña se va a desarrollar una industria textil algodonera que va a seguir de cerca durante el XVIII los pasos de la industria británica. Pero conforme avanza el siglo XIX, este sector se mostró cada vez menos competitivo y hubo de dirigir su producción casi de forma exclusiva al mercado interior. También en el País Vasco y sobre una tradición de trabajo con la producción de hierro y productos derivados, va a surgir una siderurgia. Si bien el principal problema que va a encontrar esta industria siderúrgica vasca fue la carencia de suministro de carbón. El carbón nacional era de muy mala calidad y había que llevar a cabo importaciones desde Gran Bretaña. Además, la siderurgia española no pudo beneficiarse del incremento de la demanda de productos siderúrgicos que representó la construcción del ferrocarril a partir del año 1855, ya que la mayor parte de los materiales necesarios para su construcción fueron importados por las empresas constructoras, fundamentalmente de capital francés, que se hicieron cargo de la construcción de los ferrocarriles. Por tanto, nos encontramos ante una economía predominantemente agraria y en la que el sector más importante era un sector cerealista con una producción de carácter extensivo. La producción de cereales había aumentado a lo largo del siglo XIX, pero no por una mejora de la productividad, sino como resultado del aumento de las superficies cultivadas debido a las desamortizaciones, es decir, a las ventas, primero de tierras de la Iglesia que fueron puestas en cultivo a partir del año 1836-37 y más adelante por la desamortización conocida como de Madoz en 1855. Pese a todo, a fines en este periodo y sobre todo en la década de los años 80, el sector vinícola era un sector en expansión. Esta expansión de las exportaciones de vino españolas era en consecuencia directa de la grave crisis que vivía la producción francesa de vino debido a la plaga de la filoxera que destruyó una buena parte de sus viñedos. Esta es la situación sobre la que va a incidir en la Gran Depresión que afectó al conjunto de la economía europea.
¿De qué manera afectó a esta economía una caída del nivel de precios y un aumento de importaciones competitivas, sobre todo de productos agrarios que llegaban de ultramar? El primer efecto que tuvo sobre la economía española fue un efecto de empobrecimiento, y de ahí que durante este periodo se produjera un importante incremento de la inmigración. Y la segunda reacción es la que hemos visto en otros países europeos, un incremento también de los niveles de protección, un proteccionismo que afectó tanto a la agricultura como a la industria. El arancel del año 1891 es un arancel fuertemente proteccionista. En su redacción confluyen los intereses de los productores de cereales castellanos, los productores andaluces y castellano-manchegos del Mediterráneo de vino, pero también los productores textiles y siderúrgicos, es decir, el sector industrial, también apoyó al gobierno en la adopción de este arancel fuertemente proteccionista. El arancel se aprueba una vez que finaliza el arancel del año 1882 y una vez que Francia ya no va a estar interesada en seguir importando vinos desde España. La principal consecuencia de este arancel fue el mantenimiento de una agricultura atrasada y de que la población española tuviera que pagar alimentos caros. Esta carestía de los alimentos tuvo una gran importancia sobre el nivel de los salarios, que tuvo también que ser elevado y por tanto poco competitivo con respecto al exterior. A las medidas derivadas del arancel se van a unir las devaluaciones de la peseta, también para intentar mejorar la competitividad de nuestros productos y frenar la entrada de importaciones. Una primera devaluación se lleva a cabo el año 1892, del orden del 8%, y otra en 1896 y 1898, del 30%. Pero ni siquiera estas devaluaciones tan drásticas de la peseta consiguieron mejorar la competitividad en el exterior de nuestro sector industrial. De ahí que hubiera de promulgarse un nuevo arancel, más proteccionista aún, que es el arancel de 1906, un arancel que va a intentar proteger principalmente a la industria nacional. Las escasas repercusiones de este arancel en cuanto a los efectos beneficiosos para la industria llevó a los diferentes sectores industriales a reclamar la petición de ayudas directas del Estado. Un buen ejemplo es la petición por parte de los siderúrgicos vascos de que el Estado llevase a cabo una gran inversión en la renovación de la Armada, que se tradujese en pedidos para las factorías y para los altos hornos españoles. La falta de competitividad de nuestra economía, en concreto de nuestro sector industrial, en parte intentó paliarse con la utilización de las colonias, de lo que todavía quedaba del antiguo Imperio Español, en concreto Cuba principalmente y también las Islas Filipinas. El año 1882, bajo la presión de los industriales, el gobierno aprobó la llamada Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas. Esta ley establecía una exención de aranceles para que los productos industriales españoles entrasen en nuestras colonias y al mismo tiempo fijaba una serie de gravámenes para aquellos productos que las colonias exportaban hacia la metrópoli, hacia España. Evidentemente, esta asimetría en el trato de las relaciones comerciales fue uno de los elementos que influyó en el caldo de cultivo del independentismo. Como sabemos, a fines del siglo XIX estallarían sendas guerras tanto en Cuba como en Filipinas con el fin de lograr la independencia de España. La financiación de la guerra hubo de hacerse en primer lugar mediante la emisión de deuda. Esto no fue suficiente, hubo de recurrirse a la inflación, es decir, a imprimir papel moneda, y la derrota final de España en estas dos guerras, que concluyó con la firma del Tratado de París, colocó en una grave situación a la Hacienda. Es cierto que los años de la guerra supusieron un cierto estímulo para la actividad económica, pero al finalizar el conflicto quedaba pendiente llevar a cabo una profunda revisión de la hacienda pública española. Hubo algunos procesos de reconversión de la deuda, pero lo más importante en cuanto a la reforma fue la obra llevada a cabo por el ministro de Hacienda, por el ministro de Fomento, eh, Raimundo Fernández Villaverde. La reforma fiscal del año 1900 se basó en primer lugar en la introducción de nuevos impuestos directos, un impuesto que grababa, por ejemplo, los sueldos de los funcionarios,
otros impuestos que gravaban los intereses que se percibían sobre la deuda pública. También se crearon impuestos que gravaban los beneficios de las empresas y también se introdujeron una serie de nuevos impuestos indirectos. El resultado fue, lógicamente, un aumento de la presión fiscal, pero también se logró el saneamiento de las finanzas públicas. Este saneamiento de las finanzas públicas iba a tener una gran importancia en crear condiciones para que la primera década del siglo XX, como vamos a ver, fuese un momento de recuperación de la actividad económica de nuestro país. Pese a la complicada situación que acabamos de describir para la economía española a fines del siglo XIX, la primera década del siglo XX puede ser considerada como un periodo de auge. La situación creada por las guerras coloniales, como ya hemos dicho, se tradujo en un auge de la demanda y también provocó, tras la derrota, una repatriación de capitales. Estos capitales que llegan desde las colonias, con los indianos que vuelven a la península, a España, se une a los efectos que tuvo la depreciación de la peseta. Ambos factores constituyen una serie de oportunidades de inversión que van a permitir la consolidación de grandes empresas, fundamentalmente de capital nacional. Estas empresas de capital nacional, estas grandes empresas, que muchas veces se forman a partir de concentraciones, van a fomentar también el desarrollo del mercado bursátil y van a crear las condiciones para que algunos de los sectores de la llamada Segunda Revolución Industrial se implanten en la economía española. En concreto, el más destacable de todos ellos fue el sector eléctrico. El sector eléctrico representaba para un país con escasos recursos carboníferos una gran oportunidad de desarrollo. Los dos grandes ámbitos en los cuales se va a aplicar la electricidad son básicamente el alumbrado, donde se plantea una importante competencia con las industrias gasistas, que hasta ese momento dominaban mediante la iluminación con gas el panorama del alumbrado urbano en nuestro país, y también el desarrollo del transporte urbano mediante la creación de compañías de tranvías, fundamentalmente de origen belga, que empiezan a tender redes por las principales ciudades españolas. El desarrollo del sector eléctrico estuvo muy vinculado a la creación de las grandes empresas eléctricas españolas que van a constituirse entre 1905 y 1911. La aparición de esta gran empresa con una sólida base de capital nacional hizo que se fuesen configurando como grupos de presión sobre el gobierno, grupos de presión que practicaban o defendían un nacionalismo económico que se va a traducir, como ya hemos apuntado en un momento anterior, a la aparición de aranceles fuertemente proteccionistas como el arancel del año 1906. Pese a todo, como decimos, la primera década del siglo XX fue una época de auge económico en la economía española. Cerramos el tema con una pequeña reflexión sobre el balance del desarrollo de la economía española en el siglo XIX. Podemos decir que este balance es negativo en tanto en cuanto la economía española se alejó de las economías europeas. En términos de Producto Interior Bruto per cápita, hay una reducción del mismo respecto de la media europea. Es decir, nuestra situación comparativa respecto de Francia y de Inglaterra era mejor a comienzos del siglo XIX que a finales del mismo siglo. La causa fundamental de este alejamiento se establece en el llamado fracaso de la revolución industrial. Han sido muchos los autores, los historiadores económicos que han analizado las causas de este fracaso de la revolución industrial en el siglo XIX. Algunos han hecho referencia a la incapacidad del mercado interior para absorber la producción. Esta incapacidad se ha vinculado al atraso de nuestra agricultura. También otros autores han puesto el acento en la incapacidad de nuestra industria para competir en mercados exteriores y lo han relacionado con un abuso de las políticas proteccionistas que nunca enfrentaron a las industrias nacionales a la competencia. También ha habido quienes han puesto el acento sobre la deficiente escolarización de la población española como un elemento que explica el fracaso de la revolución industrial.
Esta deficiente escolarización está vinculada muy probablemente a la escasez de recursos con los que contó la hacienda pública española para impulsar políticas de desarrollo. Esta hacienda pública estuvo todo el siglo XIX agobiada y asfixiada por el problema del déficit. Finalmente, otros también han considerado que el que España no adoptase el patrón oro a fines del XIX es otro factor que contribuye a explicar la integración de la economía española en el conjunto de las economías europeas, si bien también hay autores que han subrayado que precisamente la no adopción del patrón oro permitió a los gobiernos españoles practicar algunas políticas expansivas y utilizar el mecanismo de la devaluación para captar inversiones extranjeras. En definitiva, las causas por las cuales la economía española se aleja de la economía europea durante el XIX o de las principales economías europeas en el XIX es todavía motivo de estudio y de debate entre los historiadores económicos.